A lo largo de la historia del cine, se han hecho innumerables películas de terror. Existen películas que, ya sea por tratar de temas oscuros o simplemente por incluir artefactos extraños en su set de filmación, han llevado a sus protagonistas al desastre, o peor aún, a la muerte. Así que prepárate, porque en este video te presentamos las películas que, gracias a diversos motivos, se han considerado malditas. En 1982 se estrenó Poltergeist, una película producida por Steven Spielberg y dirigida por Tobe Hooper. Esta cinta daría inicio no solo a una trilogía fílmica, sino a una serie de extrañas coincidencias que la convirtieron en una de las producciones malditas más memorables de todos los tiempos. Para empezar, hay que mencionar la historia de la actriz Dominique Dunne, quien interpretaba a la hija mayor de la familia Freeling, la cual se ve envuelta en una serie de acontecimientos sobrenaturales que pone en entredicho su seguridad. Dunne murió apuñalada por su novio en un ataque de celos pocas semanas después de acabado el rodaje de la película. 4 años después, se estrenó la segunda parte, pero un año antes, en 1985, falleció el veterano actor Julian Beck, quien actuó en el papel del malvado reverendo King. Beck ya arrastraba un diagnóstico de cáncer de estómago, que fue lo que acabó con su vida. Su muerte alimentó las especulaciones sobre la maldición de esta cinta. Pero aún faltaba más. La maldición de Poltergeist culminaría en 1987 con el fallecimiento de Heather O'Rourke, la gran protagonista de la saga. Después de contraer una afección gastrointestinal, la actriz murió a los 12 años de edad. La tercera y última parte de la trilogía de Poltergeist se estrenó un año después, y esta está dedicada precisamente a la memoria de la pequeña Heather. Como otras películas que tratan de temas oscuros, El bebé de Rosemary no se libró de la leyenda. Al parecer, la maldición que acechó a esta producción tiene que ver con la locación donde se filmó. La leyenda indica que toda persona que ingrese al edificio Dakota en New York morirá de forma trágica. Para comenzar con esta leyenda, tenemos el caso del productor del film, William Castle, quien fue víctima de una falla renal cuando se estrenó la película. Se cuenta que cuando fue trasladado al hospital para ser atendido, convulsionaba, y el personal comenta que decía que se arrepentía de haber producido esta película. Sonará exagerado, pero 2 actores que participaron en este film murieron al año siguiente del estreno. El compositor, Krzysztof Komeda, falleció por un coágulo cerebral, y la pareja del director, la actriz Sharon Tate, que participó como extra, fue asesinada por nada más y nada menos que una secta. Años más tarde, John Lennon murió en la puerta de este edificio tras ser atacado por un fanático. En una época en la que las sectas ocultistas proliferaban en Estados Unidos, miembros de algunas de ellas se concentraban en las puertas del Dakota al saber la temática del film y amenazaron a Polanski para que no siguiera con el rodaje. Al inicio de los años 70, el director William Friedkin se interesaría por la novela escrita por William Peter Blatty, y después de algunas charlas con Warner y con el autor, ambos se darían a la tarea de adaptar el guión para llevar esta magnífica y aterradora obra a la pantalla grande. La pasión de Friedkin y Blatty no quedaría aquí, pues en el set de filmación se llevaron a cabo distintos métodos para mantener el terror y las sensaciones en los protagonistas. Cosas que iban desde explotar petardos constantemente hasta grabar las escenas del exorcismo en un congelador enorme a 40 grados bajo cero para captar fidedignamente la sensación del frío y el vaho de los actores en cámara.
El rodaje comenzó el 14 de agosto de 1972 y apenas comenzó, se escucharon ruidos extraños y algunos técnicos aseguran que habían visto sombras furtivas. Según la producción, pasaron muchos eventos mientras la película se encontraba en rodaje. Comentan que un día, los rollos de fotografía y video aparecieron velados sin explicación alguna. Pero esto no termina aquí, pues en toda la filmación de esta película ocurrieron múltiples y desafortunadas muertes. Apenas unos días antes de iniciar la filmación, se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída, y en el incidente murieron 3 operarios. Las llamas lo devoraron todo, menos la habitación donde se representaba el exorcismo. Las pericias aseguraban que una paloma había entrado al lugar y, asustada, había provocado un cortocircuito. Por si las dudas, muchos de los trabajadores del lugar comenzaron a persignarse. Al segundo día, Max von Sydow, que debía interpretar al padre Lancaster, pidió permiso para ausentarse. Su hermano había fallecido. 2 días después, Linda Blair, la protagonista, también faltó unos días. Su abuelo había muerto. Los personajes encarnados por Jack McGowan y Vasiliki Maliaros, que en la película morían, en la vida real no llegaron al estreno. Ambos murieron en la postproducción. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida. La muerte también rozó a Jason Miller, otro de los protagonistas. Su hijo estuvo muy grave después de estrellarse en un accidente de moto. En 1979, el actor Paul Bateson, que tenía una pequeña aparición en la cinta, fue condenado por asesinar a un crítico de cine y fue sospechoso de otros 6 crímenes. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que le puso voz al demonio que poseía a Regan, mató a su esposa, a sus hijos y se suicidó. Pero regresamos al set. Sugestionada por las muertes, por los ruidos y por las sombras, Ellen Burstyn, que interpretaba a la madre de la niña endemoniada, se negó a seguir filmando si no sacaban las líneas que decían «Creo en el diablo», porque aseguraba que sufrirían las consecuencias. Por las dudas, le hicieron caso. Más tranquila, la actriz retomó sus escenas. El guión marcaba que su hija debía estrellarla contra una pared, y para evitar accidentes, usaron un arnés para protegerla. Pero al grabar, el arnés se rompió y la actriz cayó con violencia. El golpe fue tan fuerte que gritó del dolor. El director, lejos de cortar la filmación, siguió, y los alaridos que logramos escuchar en la película son reales. Después de todo esto, Burstyn exigió que el sacerdote Thomas Birmingham, asesor de la cinta, realizara un auténtico exorcismo, pero el religioso dijo que eso pondría más nerviosos a todos y que mejor solamente les daría la bendición. Cuando la película comenzó a ser exhibida, muchos espectadores se desmayaban, vomitaban y sufrían crisis de pánico. Una mujer demandó al estudio porque aseguró que salió de la proyección tan aterrorizada que perdió el equilibrio y se rompió la mandíbula. En Roma se estrenó en un cine cercado a una iglesia. Minutos antes de la función, un rayo dio en una de las cruces del templo y la hizo caer estrepitosamente. En el año 1975, se estrenó en Londres la versión teatral de la obra. La actriz Mary Ure, que interpretaba a la niña poseída, se fue a su casa tras el estreno. Al otro día, la encontraron muerta en la bañera de su casa. Dicen que el 28 de octubre del año 2010, un colaborador de un prestigioso portal murió desangrado tras arrancarse su mano a mordiscos, minutos después de escribir un artículo titulado «La maldición del exorcista». A pesar de los accidentes, nadie resultó gravemente herido durante el rodaje de The Omen, pero el caos pareció rodear a todos los implicados en el mismo.
Antes de que la película saliera a la luz, pasó de todo. Peck y Donner casi no lo cuentan. El actor y el director tomaron 2 aviones distintos para llegar al Reino Unido, donde se iba a rodar el filme, y ambas aeronaves sufrieron el impacto de un rayo, afortunadamente sin consecuencias. Semanas antes, mientras el protagonista se preparaba para el personaje, su hijo se suicidó de un disparo. Además, todo el equipo de producción se salvó de morir en otro accidente aéreo, cuando en el último momento fue cambiado el avión en el cual se trasladarían, ya que el designado previamente tuvo un accidente que terminó con la vida de todos sus ocupantes. Durante el proceso de filmación, Peck se salvó de milagro de morir en uno de los ataques del IRA, pues su restaurante favorito en Londres fue objeto del estallido de una bomba horas después de que el actor cancelara su reserva para cenar. Además, un avión que iba a ser usado para trasladar al equipo de rodaje, pero al que por overbooking no pudieron subirse, despegó sin ellos y a los pocos minutos se estrelló. El productor también se salvó de otra bomba del IRA en su hotel. También, el consultor de efectos especiales, John Richardson, se estrelló en su automóvil y salió gravemente herido, resultando muerta su asistente, Liz Moore. El suceso ocurrió a muy pocos metros de un letrero que rezaba Omen a 666 kilómetros. Esto en un viernes 13. Precisamente, fue John Richardson quien coordinó la escena de la decapitación en la película. Durante la postproducción del film, sufrió la pérdida de su novia, quien murió decapitada en otro terrible accidente de auto. Además, para rodar ciertas escenas de la película, en las que la familia hace una visita al zoológico, el equipo de producción trajo varios tigres al set. Cuando se terminó de grabar, uno de los animales mató a uno de sus cuidadores. Estas son las películas de terror que por sus acontecimientos se consideran malditas. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre los sucesos que rodean a todos estos films? ¿Crees que sean a causa de una maldición o una simple coincidencia? Cuéntanos en los comentarios. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó y te gustaría seguir viendo más de este tipo de contenido, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte.